Hechos 3:19 dice así la Escritura: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos por tu palabra, tu preciosa palabra. Necesitamos de tu palabra, cantábamos, necesitamos de ti. Y este es nuestro clamor, que sea una realidad de nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra que atraviesa nuestras vidas, nuestros corazones. Y duele, Señor. Pero después de eso tú curas, tú sanas. Porque tu palabra siempre tendrá el propósito de hacernos bien, de confrontarnos, de edificarnos, de establecernos, de afirmarnos en lo que creemos, Señor. Gracias, Dios, de verdad, porque tú sigues hablando en estos tiempos, por medio de tu palabra, a nuestras vidas. Te pedimos que bendigas nuestras vidas con tu palabra. Gracias te damos en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Hoy terminamos estas preciosas enseñanzas acerca de la restauración y sin temor a equivocarme, esta serie Restáurame, Señor, se convirtió en una oración personal de todos nosotros, una oración que ha sido contestada por nuestro amado Jesús. Al día de hoy puedo decir que la palabra de Dios ha sido como esa lluvia o esa nieve que no vuelven a subir sin antes regar la tierra donde se encuentran las semillas que dan mucho fruto. Así ha sido la palabra, no ha vuelto a Dios vacía, ha tocado los corazones de muchos y están dando fruto en nuestras vidas. Está dando fruto en nuestras vidas. La palabra de Dios ha regresado a muchos al huerto del Edén para encontrarse con su amado Dios. La palabra de Dios ha restaurado nuestra relación con el Señor. La palabra de Dios ha sanado las heridas más profundas de nuestras almas. La palabra de Dios ha sido ese antídoto que ha sanado a muchos que estaban muriendo lentamente por causa del terrible veneno llamado amargura. La palabra de Dios nos ha llevado a perdonar hasta 70 veces 7, a perdonar siempre a nuestros ofensores y a pedir perdón por eso que estaba consumiendo nuestras vidas. La palabra de Dios nos hizo libres. Además, la palabra de Dios ha reconstruido y limpiado ese templo de barro que estaba sucio y en ruinas. La palabra de Dios nos ha reconciliado con Dios para que nosotros ahora llevemos la palabra de reconciliación con nuestros hermanos y con aquellos que no conocen al Señor. Ha sido un proceso muy hermoso, porque después la palabra nos enseñó que nuestra verdadera felicidad está en el Señor. Nosotros no buscamos la felicidad, sino que la felicidad verdadera nos encontró a nosotros. Cristo, nuestra felicidad, nos encontró y nos dio una razón para vivir para Él. La palabra de Dios también por medio de estas enseñanzas nos mostró que en medio de un mundo que se está desgastando física, moral y espiritualmente, debemos renovarnos todos los días en nuestro hombre interior. Nos mostró que en medio de un mundo que se está cayendo a pedazos, los hijos de Dios brillan en medio de la oscuridad. Nos mostró que mientras el camino de los malvados en este mundo es cada vez más oscuro, el camino de los hijos de Dios es como la luz de la aurora, es como la luz de la mañana que va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Hermanos, la palabra de Dios también, por medio de estas enseñanzas, nos ha enseñado que solo y únicamente nuestro buen pastor tenemos vida y vida en abundancia. Y esta vida se encuentra en Cristo, el príncipe de los pastores,
quien nos guiará, nos protegerá y alimentará todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy terminamos con nuestra última enseñanza, tiempos de refrigerio. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Otras versiones de la Biblia traducen tiempos de refrigerio de la siguiente manera: tiempos de descanso de parte del Señor, tiempos de descanso espiritual y tiempos de renovar las fuerzas. La palabra griega para refrigerio es anapsupsis, así se dice, está un poco difícil de pronunciar, pero significa recuperar el aliento, significa revivir y obtener alivio. El diccionario Strong, en inglés, utiliza una palabra muy interesante para describir refrigerio. La palabra que utiliza es revival en inglés. Ahora, esta palabra revival tiene varios significados muy interesantes en español, entre los cuales están resurgir, renacer, reanimar, recuperar, revitalización, relanzamiento, renovación, reposición, despertar, reactivación y avivamiento. El Señor con su palabra hizo resurgir y renacer a muchos de las mismas cenizas en las que se encontraban. A otros los reanimó, se recuperaron, otros fueron renovados, otros fueron reactivados y despertaron de la decadencia espiritual en la que estaban. Y ahora el Señor quiere, hermanos, que nos avivemos, que quiere que seamos como piedras vivas. Todas estas enseñanzas de esta serie, Restáurame, Señor, en pocas palabras se han convertido en tiempos de refrigerio durante la tormenta. Tiempos de refrigerio en medio de una terrible pandemia que, lejos de ser una maldición, se convirtió en una bendición para los hijos de Dios. Estas enseñanzas han sido como un oasis en medio del desierto. Han sido como el maná que cae del cielo para calmar nuestra gran hambre. Han sido como las aguas que sacian la intensa sed de los siervos en las montañas que las buscan desesperadamente. En resumen, estas enseñanzas de la palabra de Dios han sido una gran bendición. El diccionario de la lengua española define esta palabra, refrigerio, como cantidad pequeña de alimento que se toma para reparar las fuerzas. También la define como el beneficio o alivio que se siente con lo fresco. Y también lo define como alivio o consuelo en cualquier apuro, incomodidad o pena. Todas estas enseñanzas han renovado nuestras fuerzas, nos han refrescado, han traído alivio y consuelo a nuestras vidas, y toda esta obra de restauración comenzó con un arrepentimiento verdadero. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este versículo precisamente se encuentra en el contexto de la historia de un hombre cojo de nacimiento que fue restaurado por el Señor y que vamos a estudiar el día de hoy. Hechos 3:1. Vamos al contexto de este versículo. Dice así la palabra: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ahora, este verbo subían sugiere que ellos iban al templo con frecuencia. Es decir, hermanos, eran constantes en la oración. ¿Y cuántos de nosotros ya hemos sido restaurados para que ahora nos integremos a la oración como iglesia? Era lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban en el templo, iban al templo a la hora novena, la de la oración, dice este versículo. Ahora es importante mencionar que los judíos acostumbraban a orar 3 veces al día: en la mañana a las 9, en la tarde a las 3 y en la noche a la puesta del sol. En estos horarios los judíos iban al templo a orar.
La palabra de Dios dice que Pedro y Juan iban al templo a la hora novena, que corresponde a las 3 de la tarde, nuestro tiempo. Pedro y Juan vieron la vida que tenía el Señor Jesús. Él fue su ejemplo en todo. Así que ellos tenían una buena costumbre, un buen hábito, orar a las 3 en el templo. Pero antes de entrar al templo se les presentó un hombre con una gran necesidad. Dice la Escritura que era un hombre cojo de nacimiento. Versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Un hombre cojo de nacimiento. Los únicos detalles que el médico Lucas, quien escribió este libro de Hechos, los únicos detalles que nos da es que este hombre era cojo de nacimiento y que al momento de sanar se le afirmaron sus pies y sus tobillos. Este hombre tenía un impedimento físico para caminar con normalidad, y este impedimento que tenía se pudo haber originado debido a alguna deformidad congénita, no lo sabemos, no da más detalle la Escritura. Este hombre no podía caminar, es lo que sabemos, y desde niño seguramente enfrentó muchas dificultades todos los días. Seguramente de niño él miraba cómo los demás niños a su alrededor corrían y saltaban, mientras lo único que él podía era arrastrarse en el suelo. Es muy probable que les preguntaba a sus padres, ¿por qué no puedo caminar? Pero él siguió creciendo, y ahora este hombre lo encontramos pidiendo limosnas afuera del templo llamado La Hermosa. ¡Qué paradoja! Afuera del templo La Hermosa estaba un hombre que reflejaba todo menos hermosura. En la segunda carta de Samuel encontramos a otro hombre cojo. Su nombre es Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Mefiboset quedó cojo debido a que se le cayó a su nodriza, a la mujer que lo cuidaba, a la edad de 5 años, dice la Escritura, y quedó lisiado de sus pies. En este caso él sufrió un accidente y por eso estaba en esas condiciones. Segunda de Samuel 4, versículo 4. Permítame leerles este versículo. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Todos los seres humanos estamos representados en este hombre cojo de nacimiento y en Mefiboset, quien vivía en una condición muy lamentable, así como el cojo de nacimiento que se ponía fuera del templo, llamado La Hermosa. Mefiboset vivía en una condición muy lamentable que él mismo expresó unas palabras muy fuertes acerca de sí mismo cuando se encontró con David. Él dijo lo siguiente: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Segunda de Samuel 9:8. Hermanos, la historia de Mefiboset nos ilustra perfectamente la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. David y Jonatán habían sido muy amigos. Jonatán y David previamente habían hecho un pacto de amistad. Ellos se habían prometido protegerse mutuamente. Y recordemos que Saúl, el padre de Jonatán, odiaba a David, lo quería asesinar, pero Jonatán amaba a David y se comprometió con él para protegerlo. Ellos hicieron un pacto de amistad, eran verdaderos amigos. Lo que hizo David a favor de Mefiboset fue el cumplimiento del pacto que ellos habían hecho. La fidelidad del pacto que hicieron David y Jonatán ilustra la fidelidad de Dios en guardar su pacto. Dios hace misericordia y nos bendice por amor a Jesús, quien selló con su sangre el último pacto entre Dios y el hombre. Lo que David hizo por Mefiboset fue algo maravilloso, pero hay otras lecciones impresionantes aquí, que en realidad aplican a cada uno de nosotros. En primer lugar, el ser humano debe reconocer que también está lisiado por causa del pecado y que por lo tanto vive en gran miseria. Número 2, ahora
hay otro aspecto más aquí en esta historia que es asombroso. David extendió su bondad hacia Mefiboset por amor a Jonatán. Así que cuando David miró a este joven, él no vio en él a un hombre cojo, sino que vio a Jonatán mismo, porque había hecho un pacto con él. En realidad, la bondad y la misericordia y la gracia que extendió a Mefiboset fue por amor a su padre Jonatán. De la misma manera, cuando Dios nos salvó por amor, lo hizo por amor a Jesucristo. Cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador personal, somos aceptados por medios de Él. Cuando nos vio el Señor, no nos miró a nosotros. Él miró la sangre de Jesús sobre cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 6, que somos aceptos en el amado. Cuando Dios nos vio, Él vio la sangre de Cristo que nos cubre y nos justifica delante de Él. Entonces, nos acepta y nos salva. Otro punto interesante es que David no dijo nada en cuanto a los pies lisiados de Mefiboset. No hay constancia de que David jamás mencionara este asunto o lo aludiera. Y la Escritura dice que lo trató como uno de los hijos del rey. Mefiboset fue invitado para comer siempre a la mesa del rey y cubrían sus pies con lino. Hermano, ahora nosotros estamos sentados a la mesa del Señor y nuestros pies han sido cubiertos con lino. Con su sangre Él cubrió nuestra maldad. Todos estamos representados en este hombre cojo de nacimiento y en Mefiboset. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, fue una caída de una gran altura. Fue una caída desde el mismo cielo al muladar. Una caída del paraíso a un lugar donde solo hay un montón de basura y desperdicios. Es lo que significa muladar. Y la caída fue tan dura que todos quedamos lisiados como Mefiboset. Fue una caída muy dolorosa. El ser humano, de ser un hombre feliz y de disfrutar plenamente a Dios, ahora está sufriendo las terribles consecuencias del pecado: tristeza, dolor, vergüenza, miseria y muerte física y espiritual. De alabar y adorar a Dios en todo su esplendor, tristemente el ser humano ahora se arrastra en el polvo porque el pecado le impide caminar. Debido a esta caída de Adán y Eva, todos quedamos imposibilitados de regresar por nosotros mismos al huerto del Edén. Fue por eso que Dios sacrificó en el huerto a un animalito inocente para cubrir nuestro pecado, que apuntaba claramente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo por medio de su sacrificio perfecto, hermanos, es que podemos regresar al Edén. Hechos 3:2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Debido a su incapacidad para caminar, este hombre era traído por alguien más diariamente a la puerta del templo para pedir limosna. En aquellos tiempos, los pordioseros escogían 3 lugares para pedir limosnas: las casas de los ricos, los caminos principales y el templo. Bueno, este hombre escogió la puerta del templo estratégicamente para recibir muchas limosnas. Seguramente algunos lo ignoraban y lo dejaban con la mano extendida, otros quizás lo miraban con desprecio, pero a él no le importaba con tal de recibir unas monedas. Versículo 3. Hablando de este hombre, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Este hombre esperaba piedad y misericordia en forma de dinero, sin darse cuenta que estaba a punto de recibir un gran milagro que tiene 4 aspectos dignos de destacar. Número 1, que este milagro fue inesperado. Número 2, que fue hecho en el nombre del Señor Jesús. Número 3, fue instantáneo. Y número 4, que fue completo. Hermanos, este hombre cojo de nacimiento, tenía en su mente
solo recibir unas cuantas monedas. Pero Dios, quien tiene pensamientos de bien, tenía en su mente algo mejor para este hombre, que era restaurar su vida. Y lo sorprendió. Sigamos leyendo, versículo 4. Hechos 3, versículo 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Seguramente este hombre pensó, por fin alguien me hizo caso. Y se puso muy contento cuando Pedro y Juan lo miraron atentamente. Por fin alguien me dará una moneda. Tengo todo el día aquí pidiendo y nadie me había dado nada. Versículo 5. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, recibir una moneda. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y son las mismas palabras que el Señor nos está diciendo después de todas estas enseñanzas, hermanos. Levántense. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de caminar. El Señor ha restaurado nuestro corazón, ha sanado nuestra herida, ha renovado nuestras fuerzas. Es tiempo de levantarnos y de caminar. Este milagro tomó por sorpresa a este hombre cojo de nacimiento. Él esperaba recibir dinero de Pedro y de Juan, pero cuando Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, sin duda este hombre se preguntó qué más le podían ofrecer. Hagamos una pequeña aplicación. El día de hoy hay muchos predicadores que están engañando a muchas personas. Les predican que lo que más necesitan en esta vida es dinero y cosas materiales. Y por lo tanto, son como este hombre cojo de nacimiento. Siguen estando paralizadas por el pecado porque no les predican el mensaje de salvación. Estimados predicadores, las personas no necesitan dinero, no necesitan bienes materiales. Necesitan a Cristo para ser librados del infierno y liberados del pecado. Pedro le dijo a este hombre, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. En el nombre de significa en virtud del carácter, de la autoridad y del poder de Cristo. Es lo que significa esto. Versículo 7 dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Cuántos saben que Dios sigue haciendo milagros? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es un Dios inmutable, un Dios que no cambia. Hace ya unos meses yo vi un video, se me hizo muy bonito, en donde el predicador, el pastor, está hablando acerca de ese Dios que sigue sanando, que sigue tocando los corazones. Él, por lo que se escucha en el video, tenía un problema muy fuerte con su voz, no podía predicar, apenas se le escuchaba su voz cuando predicaba, se forzaba mucho. Él sigue predicando la palabra. Y en ese momento se escucha cómo gradualmente su voz sigue cambiando. Se empieza a escuchar muy bien su voz en ese mismo instante, cuando él está predicando. Y empieza a predicar. Y no sabe lo que está pasando en ese momento. En ese momento Dios lo estaba sanando de su problema en la voz. Se escucha solamente que la iglesia empieza a llorar y a alegrarse, ¿no? Porque estaban viendo un milagro en ese mismo momento. Él predicando y Dios sanando ahí en ese momento. Él sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Sin embargo, por el abuso excesivo del don de milagros y sanidades, otros se han ido al extremo que no creen en los milagros e inclusive algunas denominaciones cristianas se los atribuyen a Satanás. Eso es muy triste, hermanos. En este caso, Dios quiso usar la vida de Pedro y de Juan para sanar a este hombre cojo de nacimiento. Lo tomaron de la mano derecha y al momento se le afirmaron los pies y tobillos.
Y miren el versículo 8. Versículo 8, en el cual todos nos tendríamos que identificar cuando el Señor llegó a nuestra vida, cuando el Señor restauró nuestro corazón. Deberíamos de tener esta misma reacción que este hombre, porque dice que y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. El gozo y la alegría que experimentó este hombre no tenía límites. No solo caminó, sino que dio saltos de gozo y su alegría, hermanos, era como la inmensa alegría de un niño cuando recibe un juguete nuevo. No se podía contener este hombre. La palabra saltando se repite 2 veces en este versículo, lo cual nos habla de la gran emoción, la gran alegría y ese gran gozo que invadían el ser de este hombre, como cuando el Señor nos encontró. Versículo 9. Dice, todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Versículo 10. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito se quedaron sin palabras. Concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Hubo 3 consecuencias de la milagrosa curación de este hombre cojo de nacimiento. La primera fue el gozo que experimentó, que lo llevó a ¿qué? A alabar a Dios. El silencio de la ceremonia en el templo fue repentinamente interrumpido por los desgarradores gritos de alegría y de alabanza. ¿Te pueden imaginar? Es como si el día de hoy estuviera un hombre afuera en esas condiciones y nosotros aquí y empezamos a escuchar los gritos de alegría y saltando. ¿Qué está pasando, no? Todos preguntaríamos. Una obra milagrosa estaba sucediendo, no adentro del templo, sino afuera. El Dios omnipresente estaba sanando y restaurando la vida de un hombre que vivía en la miseria. Amados, el deseo de Dios es que todos sus hijos experimenten gozo como el que experimentó este hombre que fue sanado. Jesús dijo en Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, sea completo, sea un gozo que desborde, que sea abundante. Es lo que significa cumplido. La palabra griega, si no me equivoco, es pleros. Ahora, una segunda consecuencia de este milagro que recibió este hombre fue, como bien lo vimos también, alabanza y adoración a Dios. Ese día, en el templo quizás solo se ofreció una alabanza genuina, una alabanza verdadera, la alabanza de este hombre que fue restaurado por el poder de Dios. Y el día de hoy, todos nosotros tenemos que estar muy contentos, muy alegres, muy agradecidos con Dios porque Él ha restaurado nuestras vidas. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 10:21 que Dios es el objeto de nuestra alabanza. ¿Qué significa esto? Que solo Él es el único motivo de nuestra alabanza. Significa que lo alabemos única y exclusivamente a Él. Hermanos, hemos sido creados y diseñados para alabar y adorar a Dios eternamente. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La alabanza que dio este hombre cojo de nacimiento, fue una alabanza en espíritu y en verdad. La Biblia dice que todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. El centro de toda su adoración y de toda su alabanza estaban centradas en Dios. Y es muy triste decirlo, pero el hecho de que algunos o muchos vengan, ¿verdad?,
en el servicio de alabanza y adoración, no significa que estén alabando y adorando al Señor. Muchos, mientras están en el servicio de la alabanza, han dejado su corazón en la casa. Y otros erróneamente creen que por ofrecer su alabanza al Señor, Él tiene que aceptarla. No, hermanos. Veamos una tercera consecuencia de este milagro. El milagro fue un testimonio para el pueblo. El arrebato de alabanza de este hombre, cojo de nacimiento, causó conmoción y gran asombro por parte de la multitud. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. El testimonio de este hombre fue público porque muchos le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Las multitudes se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. El milagro era innegable. Por muchos años habían visto a este hombre pordiosero cerca de la puerta del templo. Ahora era un hombre restaurado. Este gran milagro de Dios se convirtió en la introducción del segundo sermón de Pedro, donde pronunció nuestro versículo que leímos al comienzo de la enseñanza. Así que arrepentíos, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, Pedro no tuvo que organizar campañas grandes ni promocionarlas para atraer a la gente. Dios mismo atraía a las personas con su poder. Los milagros y el poder de Dios seguían la predicación del Evangelio. No al contrario, como algunos lo están haciendo el día de hoy. Con el hombre que había sido cojo, a su lado saltando y alabando a Dios, Pedro empieza a anunciar el mensaje de Jesús. Ahí en el capítulo 3 de Hechos, en el versículo 11 vemos que todo el pueblo estaba sorprendido por el milagro que había sucedido y se lo estaban atribuyendo a Pedro y a Juan. Pero Pedro, que era un verdadero siervo de Dios, se dio cuenta de esto y de manera inmediata, hermanos, cortó de un golpe certero dos cosas: robarle la gloria a Dios, y exhortó a los judíos para que pusieran su mirada únicamente en el Rey de Gloria. En los versículos 12 y 13, Pedro atribuye la gloria por este milagro al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y a su Hijo Jesús. De inmediato menciona la culpa del pueblo judío por la muerte de Cristo, prefiriendo liberar a un criminal, y con una frase impresionante llama la atención de sus oyentes y les dice: matasteis al autor de la vida. Sin perder un momento, Pedro llegó a la resurrección de Jesús afirmando que él mismo fue testigo de ese evento, y en el versículo 16 específicamente atribuye la sanidad del hombre a la fe en el nombre de Jesús. En el versículo 17 señala una transición en el sermón de Pedro, donde primero declara culpable a los judíos de rechazar y ejecutar a su Mesías, y luego comienza con el versículo 19 proclamando la necesidad de arrepentimiento. En medio de estos versículos 17 y 18, el apóstol les ofrece esperanza al dirigirse hacia ellos como hermanos. Se identifica con ellos como un compañero judío y se coloca a su lado mostrando amor y preocupación por ellos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. A lo largo de la historia redentora, los voceros de Dios se han distinguido por sus mensajes, porque sus mensajes estaban centrados en la doctrina del arrepentimiento. Se distinguían porque su llamado era un llamado a los pecadores para que se arrepintieran. Por ejemplo, Dios le dijo a Jeremías que fuera con el pueblo de Israel y les declarara su rebeldía
y que se volvieran a Dios. Jeremías 8:4, vayamos a Jeremías 8:4 y versículo 5. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Vean lo que predicaban los profetas. El mensaje central, principal, el arrepentimiento. Veamos lo que Dios le ordenó a Ezequiel para que le dijera a la casa de Israel. Ezequiel 14:6, se los leo. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Como lo podemos ver, el principal ministerio de los profetas fue llevar a Israel al arrepentimiento, pero la nación se negaba a escucharlos y sufrió las terribles consecuencias de destrucción y cautiverio. Hermanos, el mensaje no cambió en el Nuevo Testamento. Veamos en Mateo 3:1 lo que predicaba Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué decir de nuestro amado Señor? Mateo 4:17. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Un llamado al arrepentimiento también fue el mensaje central de los apóstoles y fue el primer mensaje dado por nuestro Señor Jesús. En su sermón del día de Pentecostés, Pedro ordenó a sus oyentes que se arrepintieran de sus pecados. Hechos 2:38, dice así la palabra, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pablo en Éfeso testificaba a los judíos y gentiles sobre el arrepentimiento. Hechos 20:21, dice así la palabra, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En su defensa ante el rey Agripa, Pablo declara lo siguiente. Vamos a Hechos 26:19. Hechos 26:19 y Hechos 26:20. Dice así la palabra, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Después de que Pablo le predicó a este rey sobre el arrepentimiento, veamos lo que le dice en el versículo 27, Hechos 26:27. Miren la pregunta, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades, es decir, por poco me convences a ser cristiano. Por poco. Así se han quedado muchos. Por poco. Por poco. Y ahora esa frase la están repitiendo en el mismo infierno. Por poco no es suficiente, hermanos. Versículo 29, Hechos 26:29. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis
hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas, le dijo Pablo. Al preparar la conclusión de su sermón en Hechos capítulo 3, Pedro continúa en esa línea y llama a sus oyentes al arrepentimiento. Ellos tenían que arrepentirse. ¿Por qué, hermanos? Por haber rechazado a su Mesías, y eso los colocaba en rebelión y bajo la ira de Dios. Pedro en el primer sermón los sentenció por su culpa. Ahora les estaba ofreciendo esperanza, asegurándoles que aún no era demasiado tarde para arrepentirse. Y esta palabra arrepentimiento es un término clave en el Nuevo Testamento. El significado literal de metanoeo, que es la palabra griega, es cambiar de opinión o de propósito. Arrepentirse implica más que una simple decisión intelectual. Es un cambio de mentalidad que resulta en un cambio en la conducta. El uso que Pedro le da a la palabra convertíos también, la palabra griega epistrefo, es una palabra usada frecuentemente en el Nuevo Testamento para referirse a pecadores que se vuelven a Dios. Y en la parábola de los dos hijos, el Señor Jesucristo nos dejó una ilustración muy clara acerca del verdadero arrepentimiento. Vayan conmigo a Mateo 21 y capítulo 21, y empezamos a partir del verso 28. Versículo 28. Una ilustración muy clara de un verdadero arrepentimiento. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. Hace una pregunta aquí en el versículo 31. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús le dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Noten que el primer hijo no solo cambió de opinión, sino que siguió esa decisión con un cambio en su conducta. Y el otro hijo que dijo que sí, ¿verdad?, que sí iba a trabajar, al final no fue. Hay muchos que han tenido un arrepentimiento falso porque sus vidas siguen siendo las mismas. Solo han repetido una oración de dientes hacia afuera y por lo tanto sus vidas no dan fruto y no han sido restauradas. Juan el Bautista exigió que todo el que afirmara haberse arrepentido validara tal confesión con la evidencia de una vida transformada. Tal es la naturaleza del arrepentimiento verdadero. ¿Se han arrepentido, hermanos? Se ve en las vidas. Hay cambios. Tu manera de pensar, de vivir. Seguimos en este mundo, seguimos pecando, eso es una realidad. Pero tenemos un abogado y nos confesamos con él y nos limpiamos el polvo. Pero el que ha nacido de nuevo, el que se ha arrepentido genuinamente, ya no practica el pecado, ya no vive en el pecado, ya no regresa al lodo de donde salió, ya no. El mandato de Dios para todos los hombres, para todas las naciones, es que se arrepientan de sus pecados. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, no sugiere, es un mandato a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es lo que dice Hechos 17:30. El problema es que algunos hombres piensan que son tan buenos que creen que no necesitan arrepentirse de nada. Pero veamos lo que dice el Señor Jesús en la palabra para aquellos que se creen buenos. Son personas morales, se creen buenos, tienen principios, se conducen bien, aparentemente se merecen el cielo.
Lucas 13:1. Veamos la respuesta del Señor Jesús para aquellas personas que se creen tan buenas y que piensan que no necesitan arrepentirse de nada. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Este versículo hace referencia a la muerte de un grupo de judíos galileos. Algunos comentaristas dicen que Pilato asesinó a varios galileos porque transgredieron la ley romana cuando iban a ofrecer sacrificios en Jerusalén. Versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis, ustedes creen que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, rotundo no del Señor. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Otra vez la respuesta del Señor: os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos van a morir igualmente, todos pereceréis igualmente. Jesús mencionó dos desastres que eran bien conocidos en su época. Uno fue ocasionado por la mano del hombre y el otro era por un desastre natural. Algunos creen que a las personas buenas solo deben de sucederle cosas buenas y que a las personas malas deben de sucederle cosas malas. Jesús corrigió este pensamiento y dijo: os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Todos incluye? A todos, hermanos. Todos incluye al drogadicto, a la prostituta, al mentiroso, a la chismosa, al ratero, al juez adúltero que condenó al ratero, a los que se creen buenos porque tienen una buena educación, pero han tenido pensamientos tan asquerosos que les da vergüenza compartirlos con sus mejores amigos. Todos hemos pecado, no hay justo ni aún uno. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Las palabras de Pedro se clavaron en el corazón y sin duda recordaron a la multitud el clamor de David en el Salmo 51:9: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. El legalismo del judaísmo, como cualquier sistema de justicia por obras, no podía producir perdón. Solo servía para cargar a los hombres con cargas que no podían llevar. Eso es lo que hacen las religiones, los mandamientos de los hombres. La gloriosa verdad es que el Dios misericordioso ha provisto de perdón en la cruz del Calvario para todos los hombres. Y este perdón produce gozo y alivio del alma. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando el Señor nos perdona, recuperamos el aliento y encontramos descanso para nuestras almas. Revivimos, resurgimos, somos restaurados. Cuando nos arrepentimos, Dios no solo promete limpiar nuestro pecado, sino también darnos un descanso. Al principio el arrepentimiento duele mucho porque es difícil renunciar a lo que más amas y a veces ese amor está en el pecado, amas tu pecado, pero el Dios que es bueno y que es rico en misericordia, quiere el bien para todos nosotros y nos hace la siguiente invitación en el libro de Oseas 6:1 al versículo 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Vamos a proseguir en conocer a Dios. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra.
Volvamos a Dios. Él nos dará vida. Prosigamos en conocer a Dios. Hermanos, Dios utilizó este milagro del cojo de nacimiento en el sermón de Pedro para mostrarle a sus oyentes su verdadera condición. El ejemplo era claro. Dios ese día quería restaurar muchos corazones. Pero para eso, el primer paso era que ellos cayeran quebrantados en arrepentimiento. Aquel día, 5,000 varones escucharon la palabra y creyeron. Fueron llevados por el amor de Dios a un arrepentimiento genuino. Todos estos hombres habían manchado sus manos con sangre inocente. Ellos esperaban el regreso del Mesías. Ellos lo creían por medio de la palabra, pero ellos mismos habían dicho, crucifícale, crucifícale. Habían manchado sus manos con sangre inocente. Mataron al Mesías que tanto anhelaban que regresara para restaurar el reino de Israel sin conocer que Él venía, pero para restaurar sus corazones. Al darse cuenta, es muy probable que muchos hombres cayeron de rodillas y con lágrimas en los ojos pidiendo perdón a Dios. Hermanos, vean el amor de Dios. En esta enseñanza nos está mostrando que aún tiene los brazos abiertos para aquellos que no han sido salvos, para aquellos que no han sido restaurados. ¿Y para qué? Para que sean salvos y sean restaurados. Pero el primer paso es el arrepentimiento. ¿Cuántos quieren tiempos de refrigerio? ¿Cuántos quieren tiempos de descanso de parte del Señor? ¿Cuántos quieren tiempos de renovar las fuerzas? Ya no te aferres al pecado y ven a Cristo. Él quiere tomar los pedazos de lo que queda de tu vida para hacer algo nuevo. No te quedes estancado en las aguas sucias del pecado y ven y prueba el agua de vida. Dios te ofrece el día de hoy tiempos de refrigerio. Gracias a Dios por su palabra. Tiempos de refrigerio. Y esta enseñanza, última enseñanza de nuestra serie, hermanos, va a ser una plataforma para seguir adelante, porque yo estoy muy emocionado con la serie que Dios ha puesto en mi corazón, que va a consistir en hablar acerca de la adoración y la alabanza.